Yo, Shalom Akem, soy el hermano Korab de Mesa Los Ángeles. Quiero empezar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raja Kodash. Ok, Yahweh, sea el nombre verdadero del Padre. Yahweh Shai, sea el nombre verdadero de su Hijo. Y a la Raja Kodash, siendo el Espíritu Santo en el Hebreo Antiguo. Le quiero dar honores a los apóstoles del Lámpara de Molino. Y le quiero dar saludos a ustedes hermanos que andan empujando esta verdad en sinceridad. Y a ustedes hermanas también que miran las lecciones. Ok, esta imagen que miran es la verdadera imagen de Yahweh Shai, que en este mundo ignorantemente llama a Jesucristo según la Biblia. Ok, te muestra dos escrituras: Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 a 15 y Daniel capítulo 10 versículos 5 a 6, que son escrituras que entran en la apariencia de nuestro Señor Yahweh Shai. Ok, y que Él se mira, que Él es un hombre moreno, de piel oscura. Y si Él es un hombre moreno de piel oscura, sabemos de que Él se mira a su Padre, so el Padre también es un hombre moreno, de piel oscura, man. Esta lección creo que va a ser titulada Deuteronomio 23 y 7, explicado, porque lo reciente que anda pasando ahorita es donde, hay videos saliendo de estos vatos de IUIC, predicando de que no debes de odiar a Esaú, man. Y están usando esta escritura de Deuteronomio 23 y 7, donde dice, no aborrecerás al edomita. So ellos dicen que no puedes odiar a Esaú, y que últimamente no lo puedes odiar porque él te da de comer. Estos vatos están torcidos, y a la misma vez, a la misma vez él dijo, no puedes odiar a Esaú, y de ahí él dijo, yo sé que él dijo, yo sé que no puedes orar para su destrucción, pero verdaderamente no lo puedes odiar. ¿Cómo no lo puedes odiar, pero puedes orar por su destrucción o querer su destrucción? Si yo quiero la destrucción de una persona, bro, es porque a mí no me gusta esa persona. Pero estas son escrituras o cosas que dijo el Padre que iban a estar pasando en estos últimos días. Aquí está en 2 Timoteo 3 y 13. Y no sé por qué anda yendo tan fucking despacio mi internet ahorita, man. Pero aquí está. 2 Timoteo 3 y 13. Más los malos hombres, los falsos profetas, y los engañadores, falsos profetas, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, man. Y últimamente, cuando tú has hecho una alianza con Esaú, como tomando una 501c3, que es lo que las iglesias hacen, firman para básicamente no pagar impuestos, pero en no pagar impuestos y estar debajo de un 501c3, si lo buscas, te dices de que hay ciertas cosas de que no puedes hablar en contra del gobierno, o lo que el gobierno no quiere que tú hables. Si ellos no quieren que tú, que empujes que puedes odiar al llamado hombre blanco, que son Esaú Edom, pues no lo puedes hacer. Tienes que seguir sus reglas. Fuiste comprado. La verdad, ahora ya no estás predicando la verdad. Porque ahora estás diciendo lo que César quiere que tú digas. Esto, más y más estamos viendo que estos vatos fueron comprados, man. Han tomado la bolsa, como dicen, the bag. Y últimamente estos vatos están cómodos aquí, porque ellos empujan de, hablando de estando aquí en décadas de años y haciendo escuelas y esto, aquello y lo otro. Ellos están cómodos en este lugar, man. Pero nosotros, como dice la escritura, no tenemos, como dice aquí en Hebreos 13 y 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos a porvenir. Nosotros no queremos seguir viviendo en América, en un imperio impío, man.
Okay, nosotros queremos ser rescatados y vivir en justicia. Okay, debajo de nuestro Señor Yahawashi. Okay, eso es lo que nosotros andamos esperando. Pero estos vatos, man, tienen, chingo de dinero, no, porque últimamente, ¿qué? No andan pagando impuestos. Tienen un chingo de dinero, millones de dólares. Okay, ciertos sitios dice que este vato tiene, Nathaniel, okay, que él tiene 150 millones de dólares, bro. Con 150 millones de dólares, te hace no odiar a Esaú. Okay. Por eso Yahushua dijo, man, que es difícil para un hombre rico, right? Bien difícil para él entrar en el reino, porque últimamente estás cómodo. Okay, estás alegre aquí. Okay. Andan empujando de que no debemos odiar a Esaú. Okay, no odies al edomita cuando el padre odia al edomita, y si nosotros somos hombres conforme a la mente del padre, nosotros vamos a odiar a edomitas también, porque el padre los odia a ellos. Okay. Pero no quiero entrar mucho en este tema de siendo falsos profetas, siendo comprados, porque ese es otro tema, pero nomás para dar un contexto al video. Okay, eso es lo que anda pasando, y nosotros pasando con los apóstoles, man, de GMS, los ancianos, hemos hecho varias lecciones, okay, entrando en diferentes semanas, entrando en básicamente esta escritura, okay, y cómo últimamente esta escritura es un tropiezo, y pudo ser a propósito o no, lo que sea, pero es un atropiezo, okay, y si no estás estudiado, okay, no lo vas a entender lo que quiere decir. ¿Ya ven? Pero esto, vamos a empezar Deuteronomio 23 y 7. Por eso nosotros empujamos, empezando con el apóstol Tahar, porque él fue el que empujó esta página que se llama Blue Letter. Okay, todos los campos y hermanos que hoy en día miras usando esta aplicación, okay, en tu teléfono, en la computadora, que se llama Blue Letter Bible, okay, donde puedes mirar, cuando lees el Viejo Testamento, puedes entrar en el texto original, que es en el hebreo, okay. Vas en el Nuevo Testamento, puedes mirar el texto original, okay, que sabemos que el Nuevo Testamento fue hebreo, pero también griego, okay. Puedes leerlo en el griego para agarrar lo que definitivamente significa lo que estás leyendo, okay. Y a este campo ellos no empujan entrando en palabras, okay. Cuando ellos leen estas escrituras, okay, no entienden de lo que quiere decir. Pero esto es Deuteronomio 23 y 7. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Y primariamente, cuando entras en esa palabra aborrecer, okay, y salakia, man, no sé por qué, como dije, todo estaba yendo rápido, man. Nomás quise hacer esta lección y ahora, la aplicación anda yendo despacio y todo eso. Vamos a ver. Que déjame ver si lo puedo buscar en esta. ¿Dónde está? A ver si podemos ir aquí en Deuteronomio 23 y 7 por la palabra aborrecer, right? Aquí está la palabra en el hebreo. Vamos a leer un poco. Hay que ver qué dice. Aborrecer, ser abominable, hacer abominablemente, ser aborrecido, detestado, en el sentido ritual, en el sentido ético,
detestar, aborrecer, considerar como una abominación. Ok, pueden seguir leyendo. Déjame ver si vuelve a funcionar el Strongs, porque creo que lo decía un poco diferente aquí también. No sé si lo dice igual. Ok. Ya, está diciendo lo mismo. Ok. Puedes seguir leyendo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ya eso es básicamente todo lo que dice por aborrecer. Que últimamente cuando vas más y más profundo, ok, y miras escrituras que te enseña, entra bastante también en básicamente avoid, ok, en básicamente evitar, ok, no necesariamente en te odio y esto, aquello y lo otro, pero mantenerte a una distancia, ok, no te quieres poner cerca porque es que abominable, ok, pero no significa de que necesariamente lo estás odiando, ok, si quieres ir en esa ruta, ok, para en esa palabra de aborrecer, ok, entra más en como evitar, ok, pero la palabra aquí por edomita, si yo le hago un clic a esa palabra edomita, mira lo que va a decir. O no sé si aquí lo dice. No sé si aquí lo dice. Hay que ver. Edomita. Dice, mira H726. Ok, se lo ven aquí. En las definiciones de los Strongs. Y si chequean aquí, si se fijan, mira lo que dice aquí. Dice, la King James Bible traslada esta palabra, el Strongs H130, porque le han dado números por cada palabra básicamente. Ok, eso en el Antiguo Testamento es la H, usan la H, right? Por hebreo, y le dan el número 130. Eso dice la King James Bible traslada Strong's H130, esta palabra, en esta forma. Y si se fijan, dice edomitas y dice Siria. ¿Por qué dice edomitas y dice Siria, man? ¿Ok? Porque hay una confusión en eso. ¿Ok? Y si miran la palabra, dice Adamia. ¿Ok? Que últimamente la palabra por Edom es Adawam. ¿Ok? Si lo quieres hacer plural, es Adawam Yam. ¿Ok? Pero es Adawam. ¿Ok? Pero aquí, si se fijan, te dice, mira H726. Hay que hacer un clic ahí. ¿Ok? So cuando le haces clic, como dice ahí, que mires H726, te tira la palabra por sirio. Y en el mismo, por esta misma palabra, que si la lees, te dice Arawamia, siendo un sirio, right? Te dice sirio, aramita, ok, sirio. Y te vuelve a tirar edomita aquí, si miran, Edomite, edomita. So, ¿por qué anda haciendo esa confusión cuando andas buscando estas palabras de sirio o edomita? ¿Por qué anda tirando los dos? ¿Ok? ¿Por qué? Y cuando leemos aquí abajo, donde dice el Strong's definition, la definición de los Strong's, te dice definiciones de Strong por esta palabra:
un error administrativo para H130. Dice edomita, como en el margen, ¿ok? Y dice sirio. Pero te dice de que hay un clérigo, ¿cómo se dice? Hay un error administrativo en esta palabra, ¿ok? Y vamos a entrar aquí donde te dice Segundo Reyes 16:6 más tarde, ¿ok? Pero hay que ir pedazo por pedazo, ¿ok? Y ahora es donde tenemos que entrar un poquito en el hebreo, ¿ok? Por eso es importante saber el hebreo y últimamente tienes que hacer estudio, man. So, si miran aquí, ¿ok? Este es el alfabeto. Arriba es el hebreo paleo, que es básicamente el hebreo antiguo. Y pueden mirar la forma en cómo se escribía, como está aquí arriba, right? La A, ba, como está ahí, right? La A, ok, aquí la A, ba, ga y da, right? Lo de arriba. Y abajo te dice el hebreo moderno o el asirio, ok, y se escribe en esta manera, la A, ba. So, si tú usas el Strong's, como en Blue Letter, como ven, las letras se miran así porque usan el asirio. Y si hacen estudio en eso, ok, empieza con, te dice con Ezra, ok, usando el asirio, ok. So, se mira un poco diferente. So, quiero abrir aquí otra vez esta escritura, porque cuando quiero mirar, right, aquí de arriba está el hebreo. Si lo ven aquí, este es el hebreo, por ese versículo escrito en el hebreo, ¿ok? So, te quiero enseñar dos palabras, porque sabemos de que edomita se dice adawam, ¿ok? So, tiene la da, ¿ok? La da, que se mira como un 7, ¿ok? Ahora para sirio, ok, Aram, ok, se mira como otro 7, ok. So, esas dos palabras son similar, de sirio y edomita, cuando las escribes en el hebreo, porque una tiene la da y la otra que sería para edomita, y de ahí cuando quieres decir un sirio, ok, te tira la ra. Ahí se usa la ra, pero los dos se miran como un 7, pero la ra se mira como un 7 que nomás, right, nomás fluye directamente. Pero si miras al da, es como un 7, pero tiene como una ¿cómo se dice? Un curve. Ok, tiene como una que ver cómo se dice. Se mira un poco más diferente que nomás un 7. Ok, cuando miras la da, como ves aquí, con un 7, pero tiene esa curva. Creo que así se dice, tiene esa curva más amplificada. Y la ra es como un 7 también, pero fluye más natural, ok. Pero otra vez la da, right, tiene esa curva. Yep, curva, ok. So, si leemos el texto, hay que hallar esa palabra. ¿Dónde está? Aquí está, right. Adamnia, la que te tira, ok. Pero como estamos leyendo, te dice de que hay un error clérico, y andamos mirando donde andan intercambiando edomita o sirio en ciertas escrituras, cuando en ciertas escrituras tal vez significa edomita y en otras escrituras significa un sirio, ok. Y en esta escritura eso es lo que está entrando en un sirio, ok. De eso es lo que está diciendo esto. So, otra vez H130 te dice edomitas, pero te tira sirio también. ¿Dónde está la que quería?
Okay. Y Esaú le ha hecho cambios, man, porque antes te lo decía rápido, ¿ok? Que no estaba hablando de Edom, ¿ok? Eso nos dice aquí, hay que mirar H726, le hacemos un clic, te dice Aram, Sirio, ¿ok? Aquí está donde te dice un error clérico para H130, que H130, ¿ok? Que H130 es la palabra que nos está dando aquí ahorita. Ok, no odies. ¿Dónde está? Al edomita, mira. H130. So, en el uso aquí que están usando edomita, es un error, dice en inglés clerical, es un error administrativo. Ok, para esta palabra. Debe de decir un sirio aquí en este contexto. Y te da una escritura, un ejemplo, en Segundo Reyes, ¿ok? 16:6, que vamos a ir a leer eso ahorita. Segundo Reyes, 16:6, un ejemplo. En aquel tiempo, si se fijan en el King James, tratando de copiarla. Ok, en el King James te dice at that time Rezin, king of Syria, te dice Siria. Y si se fijan en la Reina Valera, te dice en aquel tiempo el rey de Edom. Ok, en el español te está diciendo el rey de Edom, pero en el inglés te está diciendo king of Syria, el rey de Siria. Dice recovered Elath to Syria, recobró Elath para Siria, te dice en inglés. En el King James y en el español te está diciendo todo Edom. So, ahí estamos mirando otra vez ese cambio. Ok, nos tenemos que acordar de que últimamente como traducieron estas Biblias, eran escolares y múltiples de gente, right, trabajando y poniendo estas diferentes palabras, y últimamente vamos a ver un poco de los Masoretes. Ok, so otra vez puede ser de que ciertos edomitas pusieron esto porque para tratar de poner un tropiezo y tratar de decir como que ellos, siendo los edomitas, tienen un tipo de redención y el Padre tiene misericordia a ellos, puede ser. O pudo ser un error, okay, no sabemos, pero ya sabemos cómo trabaja Esaú, man. Okay, pero este es un gran tropiezo. Y si no estás estudiado, no lo vas a entender. Eso es importante estudiar y saber hebreo, saber las palabras, right? Saber errores, porque siempre mencionamos la Blue Letter, empezando con el apóstol Tahar, man, siempre ha dicho, la Blue Letter es una herramienta que usamos y como 95% del tiempo está correcto, pero de ahí tienes que saber cómo discernir ese otro 5% que está totalmente incorrecto. Y este es uno de esos ejemplos. Pero te dice, porque si lo traduzco directamente del King James, porque copié el versículo en inglés, te dice, en aquel tiempo Rezin, rey de Siria, recuperó Elath para Siria. Pero si la lees en la Reina Valera, que es otra versión, right, que es esta es la versión legit. ¿Cómo se dice legit? Esta es la versión legítima, right, que es usada en el español. Te dice, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elath para Edom, pero es evidentemente que él no es el rey de Edom, porque te dice su nombre, Rezin. Y cuando pones su nombre, ok, Rezin, ok, te dice que Rezin, rey de Damasco durante los reinados de los reyes Jotam y Acaz de Judá, bro. Este rey no tiene nada que ver con siendo un edomita, man. ¿Ok? ¿Dónde está Damasco? En Siria. ¿Ok?
Damasco está, como dice ahí, situado en el sureste de Siria. Este era un rey, Rezin, de Siria. ¿Por qué te anda tirando en el español, Edom? Otra vez, esa confusión. Ok, lo vamos a leer del King James, porque todavía, aunque la parte de arriba está correcta, la parte de abajo va a estar mal. Ok, y lo vamos a leer en ese mismo versículo. Segundo rey es directamente traducido del King James, porque estamos mirando que la Reina Valera totalmente está equivocada. Por lo menos ahorita la King James está mitad correcta, ¿ok? Te dice, en aquel tiempo Rezin, rey de Siria, recuperó el Lat, que el segundo rey 16:6. En aquel tiempo Rezin, que ya acabamos de leer, era un rey de Damasco, right? Y te dio en la época en que existían los reyes de Judá, right? Te dice, Rezin, rey de Siria, recuperó Elá para Siria y expulsó a los judíos de Elá. Él sacó a los judíos de Elá. Y de ahí te dice, y los sirios vinieron a Elá y habitaron ahí hasta el día de hoy. Esa última parte te debe de decir, cuando entras en la historia y las guerras y lo que pasó, te debe de decir, y los sirios vinieron, te debería decir, y los edomitas vinieron a Elad y habitaron ahí hasta el día de hoy. Lo que ellos hicieron es que ganaron sobre esta batalla contra Judá, right? En Elad. Siria recuperó Elad, right? Sacaron a nuestra gente, a los llamados judíos, y de ahí metieron a edomitas en esa tierra. Pero aquí te vuelvo a decir que volvieron a meter sirios. Ok, estamos mirando donde se andan poniendo esa equivocación, man. Ok, hay que ir aquí, donde te dice que trajeron a los sirios. ¿Y qué palabra te da? H726, que es ¿qué? H726, ¿qué es qué, man? Un error administrativo para H130. Aquí está ese error otra vez. En este versículo te dice Siria, pero te debe de decir edomita. Que el rey de Siria tomó otra vez a Elá para Siria, sacó a los judíos y de ahí metió a edomitas y ellos se metieron a vivir. Pero te dice que de ahí metieron sirios a meterse a vivir. Eso es equivocado. Aquí es un versículo donde está diciendo que está metiendo a sirios, pero debe decir edomitas. Y de ahí Deuteronomio 23:7, ok, te está diciendo edomitas, pero debe de decir sirio. Y ya vamos a leer por qué dice sirios y por qué tiene esa relación con ellos siendo nuestro hermano. Ok, vamos a entrar en eso también. Cuando seguimos leyendo, aquí donde dice el Hebrew Chaldee Lexicon, seguimos leyendo. Ok. Copiar. Te dice un error administrativo y de ahí sigues leyendo y te va a decir esto, que es una lectura incorrecta y no puede traducir el hebreo. Pero ahí está, arriba te dice, si miran, arriba es el 7 que nomás fluye. Eso es la ra, que no es un 7, nada más lo estoy diciendo para ponerte esa imagen, right? Okay. Pero es la ra, okay. Claramente lo puedes mirar, que es la ra, que es esta. Porque te está diciendo que es un sirio. Te dice Arawam Yam, sirios, ok. Y de ahí sigues leyendo. Te dice Arawamiam y de ahí te dice, segundo Reyes 16:6, una lectura incorrecta para, y cuando miras la otra palabra es Adawamiam, edomitas. Y ahí puedes mirar que es la da, porque tiene esa curva, si lo miras. ¿Ya ves? El de arriba no tiene esa curva y el de abajo sí la tiene. Arriba es Arawamiam y te está diciendo que es un error administrativo para
Adawamium debe de decir Edom. ¿Ok? So, otro tropiezo que andamos mirando, man. You know? Y si leemos un poco aquí, quería entrar un poquito nada más en cómo las Biblias, son hechas, porque, por ejemplo, hay que empezar aquí con, tienes algo que se llama el Septuagint. Y vamos a leer esto primero porque vamos a sacar otro ejemplo donde está equivocado. Y va a mencionar el Septuagint. Que si lo leemos bien rápido, nomás qué significa. Que el mismo nombre Septuagint regresa como a 70, si no estoy equivocado, porque era como 70 y algo ancianos, como 70, 73, se me olvida exactamente, escolares, right, o ancianos que traducieron la Biblia al griego, okay, el Viejo Testamento. Dice la Septuaginta, a veces denominada Antiguo Testamento griego o la traducción de los 70, por eso viene de Septuaginta, 70. Okay, dice traducción de los 70 porque tomó como 70 gente para traducirla. Okay, y no puedes entrar en el King James, que vamos a leer también, por la que es una de las Biblias que usamos en el inglés, okay, más porque es la traducción más correcta, okay. Pero estamos mirando cómo hasta el King James tiene equivocaciones, es decir, no regresas al texto original, siendo el hebreo y griego, okay, vas a hacer, vas a caer sobre ese tropiezo, Dice, y a menudo abrevida, pueden seguir leyendo, dice, es la traducción griega más antigua existente de la Biblia hebrea del hebreo original. Okay. El título griego completo deriva de la historia registrada en la carta de Aristeas a Filócrates de que las leyes de los judíos fueron traducidas al idioma griego, okay, y te dice a petición de Ptolomeos II, Filadelfo, y te da la época 285 a 247 BC, okay, o antes del nacimiento de nuestro Señor, right? Por 72 traductores hebreos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, man. ¿Ya ven? So esa entra en la Septuaginta. ¿Ok? Que escolares hoy en día, ellos regresan a esa también. Y los apóstoles también. Ellos han tenido copias de esos y han hecho videos. ¿Ok? Tienes la King James. ¿Ok? Que leer un poco del King James. Nomás quiero pintar la imagen de, cómo funcionan estas cosas, man, donde hay, grupos de hombres traduciendo, regresando a diferentes textos, okay, regresando al texto original, siendo el hebreo, okay, siendo el griego, okay, traduciéndolo. Entran en el Septuagint, la Septuaginta, okay, para referencia. Pero hay ciertos errores que hicieron, como estamos leyendo ahorita, de este administrativo error de esta palabra sobre edomita y asirio, man, porque se escriben casi igual, ¿ok? Dice, pero si tienes entendimiento, sabes cuándo le aplica a asirio, sabes cuándo le aplica a edomita, ¿ok? Por el contexto y por lo que pasó en historia. También por eso el apóstol Tahar siempre ha dicho, no puedes saber los misterios de la Biblia si no sabes la historia, man. Ok, tienes que entrar en historia también. Eso dice la versión King James, la Biblia King James, la versión autorizada, o originalmente la versión King James de 1611. Dice, y hasta ahí te dice la letra J no se agregó hasta la versión revisada de Cambridge de 1629, porque esa palabra, la letra J, no existía en el tiempo de Yahushua. Eso es imposible que su nombre sea Jesús. Ok, nomás va tirando eso ahí. Dice, es una tradición al inglés moderno, temprano del cristiano. Dice, Biblia para la iglesia de Inglaterra, para Inglaterra, right, que fue encarga en 1604 y publicada en 1611 con el patrocinio
de los reyes James, ok, el 6. Dice los 80 libros de la versión King James incluyen 39 libros del Antiguo Testamento, 14 libros de los libros apócrifos, porque la apócrifa sí es canon, man, es parte de la Biblia, ok. Y ese es otro rollo en por qué, estos, Esaú sacó, en por qué Esaú sacó el apócrifa, man, porque entra bastante en la historia y te da, planamente te muestra cómo los edomitas es el llamado hombre blanco. Ok, pero ese es otro video para otro tiempo también. 39 libros y te dice los 80 libros de la versión King James incluyen 39 libros del Antiguo Testamento, 14 libros de los libros apócrifos y los 27 libros del Nuevo Testamento. Conocida por su majestuosidad de estilo, la versión King James ha sido descrita como uno de los libros más importantes de la cultura inglesa y una fuerza impulsora en la configuración del mundo de habla inglesa de Inglaterra, right? Cuando entras también, como por ejemplo aquí busqué sobre este vato a William Tyndale, okay, porque cuando haces la búsqueda en quién fue el primero en traducir la Biblia al lenguaje inglés, okay, English, fue te muestra este vato William Tyndale. Podemos buscar aquí más abajo. ¿Dónde está? Y aquí te dice de un poco de este vato y de King James. Ok. En 1611, después de 7 años de trabajo, se tomó tiempo, se toma tiempo, se toma un grupo. Ok, aquí vamos a leer, dice 47 hombres para hacer la Biblia de King James. Ok, te dice 7 años que se tardó. Dice en 1611, después de 7 años de trabajo, los 47 eruditos, escolares, right, que produjeron la versión King James de la Biblia, se basaron en gran medida en la obra original de Tyndale, de este vato William Tyndale, y otras traducciones que descendieron de la suya. Una estimación sugiere que el Nuevo Testamento en la versión King James es 83% de palabras de Tyndale y el Antiguo Testamento 76%. Y entras de este vato William Tyndale, él está usando, obviamente el texto original hebreo. Te dice que también usó el Septuagino. Los eruditos creen que Tyndale utilizó el Pentateuco hebreo o la Biblia poliglota, right? Y pudo haberse referido a la Septuaginta. Tuvo que usarla, man. Dice, se sospecha que sus otras obras del Antiguo Testamento fueron traducidas directamente de una copia de la Biblia hebrea. Porque últimamente ese es el texto original. Si quieres regresar a la raíz y verdaderamente entender lo que andas leyendo, tienes que entrar al lenguaje original. Según Timoteos 2:15, procura con diligencia, o estudia, eso es lo que debe decir. Procura, o lo voy a leer en la Valera porque lo dice igual, pero básicamente estudia, right? Procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado, man, para que te presentes a Yahweh aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Últimamente tienes que estudiar, tienes que ir a palabras, a la raíz, tienes que ir al texto original, el hebreo. Puedes usar el Septuaginto si quieres, right? El griego, tienes que hacer estas cosas porque si no vas a caer sobre el tropiezo, y por eso cuando los apóstoles, ellos aprendieron esta verdad. Ellos tuvieron que, en la escuela les hacían The One West
era mandatorio, tenías que comprar estos diferentes libros, Septuaginto, tenías que, hacer bastante estudio. Por eso es de que los apóstoles nos enseñan en la forma que nos enseñan, porque ellos aprendieron en ese environment, ellos aprendieron en ese ambiente, de estudiar y ir a la raíz, ir al texto original, igualmente como los escolares que han traducido estas diferentes versiones, ellos regresan, a la raíz, pero estamos mirando cómo ellos se equivocaron. Y como estoy mencionando, a propósitamente, o tal vez no, pero ya sabemos cómo Saúl trabaja, man, y quería leer bien rápido sobre los Masoretes, porque últimamente estos vatos pusieron eso ahí, man, de ese error administrativo que estamos leyendo ahorita. Los masoretas eran grupos de escribas eruditos judíos que trabajaron alrededor de finales del siglo, dice 7 a 10, right? So like 5 a 10. Yep. Principalmente en la Palestina medieval, en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén, así como en Irak, right, Babilonia. Cada grupo cumplió un sistema de pronunciación y guías gramaticales en forma de notas diacríticas sobre la forma externa del texto bíblico en un intento de estandarizar la pronunciación, las divisiones de párrafos y versos y la cantilación de la Biblia hebrea. Y te dice el Tanakh, que eso es el Tanakh básicamente, cuando entras en eso, es básicamente el Viejo Testamento. So hay que quebrar esto bien rápido. El Tanakh. Bien rápido. Te dice la Biblia hebrea o Tanakh, también conocida en hebreo como Mikra, dice, es la colección canónica de escrituras hebreas, incluyendo la Torah, el Nevi'im y los Ketuvim, que ya sabemos que estos vatos, estos llamados judíos hoy en día, estos falsos, estos impostores, ellos hablan Yiddish, man, ellos no hablan hebreo actual. Pero básicamente Tanakh, es una palabra que es unida, básicamente es una compound. ¿Cómo se dice un compound word? Salakia, compound word. Básicamente una palabra compuesta, son 3 palabras y la unieron a hacer una palabra que significa el Tanakh, que es básicamente entrando en el Viejo Testamento. La Ta regresa a la palabra hebrea Tawarah, que significa ley, Eso serían los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, donde entra en la ley, y de ahí tienes la palabra Na, so la Ta regresa a Tawarah, que es la ley, y son esos libros, los primeros 5. De ahí tienes la palabra Na, que regresa a Nabayayim, si no estoy equivocado, pero Nabayayim, que regresa a profetas, significa profetas, que serían los libros de Jeremías, de los diferentes profetas, Isaías, Jeremías, Abdías era un profeta, los diferentes profetas, eso es lo que esa palabra entra en, los libros de los profetas, de ahí tienes el libro o la K, que regresa a los escritos, que significa, si no estoy equivocado, es básicamente Kawathabium, que significa los escritos, que significa, esos son los libros que entran en nuestra historia,
¿ok? Primer Reyes, segundo Reyes, primer Crónicas, segundo Crónicas, ¿ok? Esos estilos de libros, son 3 palabras, ¿ok? Que regresan a estas, es una palabra que regresa a estas 3 palabras, ¿ok? Que todo unido está entrando en el Viejo Testamento, los libros de la ley, de los profetas y de los escritos o la historia, ¿ok? Eso es lo que significa el Tanakh, ¿ok? Míralo también rápido. No sé por qué ando yendo tan despacio, man. Que ven, Hechos 17, aquí está. No sé dónde está lo que quiero. Debe de ser aquí, en 17. Básicamente donde te dice la escritura de que Pablo le dio más crédito a la iglesia de Berea porque ellos entraban en la escritura cada día, ¿ven? Pero no me acuerdo dónde está. Creo que aquí es Hechos 17 y 11. Y estos, o 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que el apóstol Pablo también hace bastante con escolares, él entra en diferentes capítulos y versículos, right? Y de ahí mira lo que dicen los escolares, a ver si lo dicen correcto o no, lo quiebran la escritura correctamente, y muchas veces fallan, man, pero otra vez regresando a ese ambiente, que se empuja en GMS, siendo donde tienes que estudiar, bro, estudiar, ir a las raíces de palabras, entrarte en el texto original, porque últimamente así es como no te vas a desviar, así es como vamos a dividir la palabra, y esto va para mí también, obviamente. Así es como vamos a dividir, a estos preceptos y ir precepto a precepto, básicamente correctamente, Dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, o escucharon la palabra y la recibieron con toda solicitud, right? Pero escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Últimamente, a esto es lo que regresa, lo que hoy en día, son universidades, right? Colegios. Últimamente, en nuestro tiempo, man, era para estudiar. Las universidades, los colegios eran para estudiar la Biblia. Nosotros andábamos ahí estudiando, bro. Exámenes, tareas, diferentes cosas. Por eso todo esto es importante, para que últimamente estudia para mostrarte aprobado, como leímos. Quería dar otro ejemplo que el hermano Ash me había mostrado. Aquí en 2 Samuel 8 y 13. Te dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Y cuando entras en más escrituras, entrando en el valle de Sal, esta escritura te dice sirios, pero de ahí cuando lees 2 Reyes 14 y 7,
vuelve a mencionar el valle de Sal, te dice que fue Edom, ok, porque podemos leer 14 y 7. Segundo Reyes 14 y 7, mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Ok, pero aquí dice 10,000, right? Y en la Segundo Reyes decía 18. So, si podemos buscar otra vez, Valle de Sal. So, en Segundo Reyes, sabe que segundo Samuel 8:13 dice sirios. Ok, en 1 Crónicas 18 y 12 dice, además de esto, Abisai, hijo de Sarvia, destrozó en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas. Porque los Crónicas y los Reyes entra como más, te da más detalles de ciertas cosas que pasaron en Samuel. Otra vez, estos son los libros de la historia, el Tanakh, y la parte de la K, que es Kavathabiam, que son los escritos, la historia. Ok, so esto te da un poco más detalles. So muchas veces vuelve a decir el cuento, lo que pasó, right? La situación. Pero aquí te dice, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom. Y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Yahweh daba el triunfo a David donde quiera que iba, bro. Y cuando tú entras en la historia de David, ok, los edomitas, bro, ellos estaban en una posición bien baja. El rey David estaba viniendo duro en contra edomitas, ok, donde vamos a leer bien rápido también en 1 Reyes, creo que es 11, vino un punto donde el rey David mandó a Joab y para básicamente exterminar a Edom, ok, a todos los varones. Pero no era tiempo para Edom ser exterminado todavía. So, el padre dejó de que Hadad, creo que se llamaba, se escapara y se fue a Egipcio. Ok, se escapó y sabemos de que los edomitas todavía están aquí hoy en día porque ellos son, ok, la raza autoproclamada blanca, ok, empezando con las gorras chicas, ok, que reinan el mundo, man. Estas familias banqueras que son gorras chicas, ok. Eso no era tiempo para ellos todavía. Pero el rey David andaba poniendo un gran fuego en Edom. Pero otra vez, otro ejemplo enseñándote en cómo cambian esa palabra entre sirio y Edom. Ese error administrativo. Okay, porque las palabras se miran bien similar, man, como estuvimos viendo. Okay, pero cuando entras en el hebreo, okay, planamente te dice, si es Edom o Asiria en que está hablando. O tienes que entrar en el contexto, ¿ok? ¿Qué andaba pasando? ¿Ok? ¿Qué tenía aquí? Creo que ya entramos en esto, right? Donde estaba entrando en Edom, o tratando de decir que no aborreces a un edomita, pues sabemos que está hablando de un sirio. ¿Ok? Otro ejemplo que quería sacar antes de movernos, es Obed-Edom. So, cuando lees Samuel 6 y 10, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo, que este es un israelita, ok, y obviamente levita, ok, porque rey David dejó que la arca se quedara en su casa, y de ahí la fue a traer después, cuando él rescató la arca, ok, porque sabemos que solo los levitas, right, pueden trabajar con la arca. Dice, y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed-Edom. Pero cuando tú entras en las traducciones, Esaú te está tratando de decir de que este vato, su nombre era Obed-Edom, que Obed-Edom significa serviente de Edom. O sea, me está diciendo que había un israelita que era un serviente de Edom, ¿ok? Y el rey David andaba poniendo la arca en su casa. Cuando estamos leyendo, estamos mencionando qué chingo de fuego
David estaba trayendo edomitas, bro. Porque últimamente al padre no le gusta edomitas. Y te dice la escritura de que el rey David era un hombre que tenía la mente igual como la mente del padre. Right? Su mente era conforme a la mente del padre, bro. Solo que al padre le gustaba, como dice este vato DJ Khaled, estaba haciendo entrevista, él dijo, I like what Drake likes, que a él le gusta lo que Drake le gusta. Okay, pues al rey David le gusta lo que a Yahweh le gusta. Okay, y no le gusta lo que a Yahweh no le gusta, que son edomitas. Primer Reyes 11. Y 15, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó ahí Joab, okay, y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Porque si tú paras o matas a todo el sexo masculino, esa raza va a parar de seguir, porque tú eres lo que es tu padre, porque tu padre es el que tiene la semilla, el semen, ¿ok? So, si un israelita se acuesta con una, porque no dice que mataron a las mujeres, ¿por qué? Porque ellos se quedaron con las mujeres, ¿ok? Pero si un israelita tiene sexo con una mujer edomita y tienen un hijo, ese hijo es un israelita porque el padre es un israelita. Tú eres lo que es tu padre. So David estaba tratando de destruir a Esaú, pero otra vez no era tiempo todavía. Okay. Dice, Hadad, un edomita, huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Para entonces Hadad, era entonces Hadad muchacho pequeño. Y pueden seguir leyendo, pero básicamente un edomita se escapó y sabemos de que todavía hay edomitas hoy en día. Okay, porque profecía se tiene que cumplir y sabemos de que Edom iba a estar reinando en el fin del mundo, que es esta raza topocamada blanca, que ellos andan reinando este mundo hoy en día. So, sabemos que estamos en los últimos días. Ok, so hay que regresar. So, claramente este hombre, su nombre no era serviente de Edom, man. Ok, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom. Él hasta bendició la casa de este hermano. Pero su nombre es serviente de Edom. Eso no tiene sentido, bro. Y cuando vamos a la definición, ok, te dice Obed-Edom, que Obed es Aibar, que significa serviente. Ok, y cuando ves aquí te dice Adam. Ok, te están tratando de decir que su nombre era serviente de Edom. Cuando sabemos, si tú eres un estudiado, bro, tú sabes de la historia, ok, entre Edom y Israel, ok. Edom fue rechazado y solo los levitas podían trabajar con la arca, man. Y aquí te dice Obed-Edom, siervo de Edom, wow. Un levita y un geteo que guardaron el arca después de que Yahweh mató a Uza por tocar el arca mientras la llevaban a Jerusalén. ¿Ok? Y si puedo leer. Ya, porque Uza murió porque tomó la arca, pero no me acuerdo si él era un levita, creo que no era y por eso murió. Ok. Porque no nada más, cualquier persona la puede tocar. Estoy tratando de buscarlo bien rápido, nomás para ver. Ok, no, creo que sí era un levita. Ok, pero últimamente la tocó cuando no debía y el padre lo mató. Ok, pero dice Obed-Edom, right? Supuestamente siervo de Edom. Eso es lo que Esaú te quiere decir. Un levita. So, andamos mirando muchas formas en cómo Esaú o cómo han tratado de mezclar de que Edom puede tener un tipo de arrepentimiento o favor. Ok, so por eso es de que
you know, se está más moviendo en como que esto fue, planeado, man. Okay. Otra vez leyendo de esos vatos, los Masoretes, que creo que ni terminé de leer eso. Okay, en español los masoretas, porque te decía que era como que del siglo 5 a 10, algo así, que hay muchos otros artículos que dice como de 17 a 10. Y cuando entras de los Khazars, que sabemos que los Khazars, okay, ellos son edomitas y vivían en las cuevas, okay. Y cuando entras al imperio de ellos, dicen los Hazaros, o creo que sí se dicen los Khazars en español, Hazaros, eran un pueblo turco nómada que a finales del siglo VI estableció un importante imperio comercial que cubría la sección sureste de la moderna Rusia, Europa, esas montañas ahí, okay, el sur de Ucrania, Crimea y Kazajstán. Okay, ¿dónde está? Quería leer un punto muy rápido. Creo que no lo dice aquí. Ya aquí. Nomás este puntito. Dice Judá, Halevi y Abraham, dice Daud, dijeron que la élita gobernante de los Hazaros, de los Khazars, los élitas de ellos, se habían convertido al judaísmo rabínico en el siglo siglo 8, ¿ok? So estos vatos ya se estaban convirtiendo a supuestamente, que ellos son la gente escogida, ¿ok? Que ellos son los judíos. Y de ahí siglo X, ¿qué es lo que pasó? Los masoretas, ¿ok? Donde entraron en la Biblia hebrea, ¿ok? Poniendo, cambios y diferentes cosas, ¿ok? So, otra vez, esto pudiera ser muy bien que fue planeado, man. ¿Ya ven? Porque si entras en los que reinaron, quiero ver sus nombres. Aquí te dice los Kagan. Que el Kagan eran básicamente los haceros. ¿Cómo se dice eso? Mira. Los hazaros. Ok, sus reyes, básicamente. Mira los nombres que tenían, bro. Zacarías, Manasa, Benjamín, Aarón, José, David, Obadiah, Abdías. So, Y te dice que desde como de las 8, como mencionó. ¿Ok? De ese siglo del 8. ¿Ok? AD. Dándote nombres de ellos que agarraron porque se habían convertido. Nosotros somos los judíos. ¿Ok? Pero ellos son edomitas, raza blanca. ¿Ok? Y nomás para poner más contexto, man, en todo lo que andamos leyendo. So aquí te dice Obed-Edom, segundo Samuel 6 y 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Yahweh. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Yahweh de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hasta le dio una bendición a este hombre. ¿Ok? Pero supuestamente él es un edomita. O sirviente de un edomita. Cuando vas al hebreo, estoy tratando de ver dónde está. Si lo ves aquí. O creo que ya lo había leído. Dije Aibar Adam, Salakia.
¿ok? No, así no es como se dice, me había confundido. Tanto estaba pensando que decía the one, ¿ok? Pero básicamente, supuestamente te dice serviente de Edom. Sabemos que Edom se dice Adawam, ¿ok? Hay varios servientes, pero aquí dice Adama, que Adama es Adam, ¿ok? So sería que serviente de Adán, ¿ok? O básicamente de la tierra, porque Adán significa la tierra, ¿ok? So eso tiene mucho más sentido que es la definición, y eso es lo que es la definición, porque eso es lo que dice en el hebreo. Y miras el texto, este es el texto, Hebrew text, right? Este es el texto de esta escritura en el hebreo original, y planamente ahí está Ibad, siervo, y aquí está Adama, que es Adán. So, ¿por qué no ponen Obed Adán? Pero él te tira Obed Edom. So, si no sabes, tú estás pensando de que, oh shit, hay ciertos edomitas que están bien. David los bendició. Cuando eso no es verdad. Otro tropiezo que Esaú tira. ¿Ok? Fue a propósito o no, no importa, pero últimamente es un tropiezo, man. Pero sabemos que Esaú sí lo tira porque tienes a estos llamados cristianos como Boca Malone, que, es alto chance, bien alto chance, que es un fucking edomita. ¿Ok? Que él viene y nos tira esa escritura. Oh, no, aborreces a un edomita, pero ahora sabemos que está hablando de un sirio. ¿Ok? Y otra vez, iba a entrar un poco más profundo, pero ya está larga esta lección, man. No la quiero hacer tan larga. Hay que entrar al punto. ¿Por qué dijo que es tu hermano? Cuando lees este capítulo, aquí en Deuteronomio 26 y 5 está hablando de Abraham. Deuteronomio 26 y 5. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu poder. Un arameo a punto de parecer fue mi padre. Está hablando de Abraham y le llamaron un arameo o un sirio. En inglés dice Syrian, que es básicamente lo mismo, es un sirio. ¿Ok? Porque ellos vinieron si no estoy equivocado, básicamente de Aram, cuando entras en Génesis y los linajes. Y cuando sigues entrando más profundo, te dice de que básicamente Abraham viene de la línea de Arphaxad, ¿ok? Y cuando entras en la línea, uno de los hermanos de Abraham, cuando entras en la línea de él, ahí es donde agarras Labán, Rachel, ¿ok? Que nuestros antepasados, ellos tomaron esposas, right? Se casaron con, creo que fue aquí, Jacob, que se casó con Rachel o Isaac, se me olvida exactamente quién uno de los dos. Ustedes lo pueden buscar, enseñándote, no lo aborrezcas porque es tu hermano, right? Y a Abraham le llamaron un sirio, no es porque ellos no vinieron directamente de la línea de Aram, bro. No son sirios verdados, o de verdad, ¿ok? Porque para ser un sirio tienes que venir de esa línea de Aram, ¿ok? Pero a Abraham y Labán y Rachel y todos ellos, right? Ellos no vinieron de Aram, pero les llamaron sirios porque vivieron en esa área de Siria, ¿ok? Porque te dice que Abraham, después de irse de Ur de los Caldeos, right, paró creo que mencionó Arán, que que le llamaron esa ciudad al nombre de su hermano, si no estoy equivocado, ¿ok? Y básicamente era llamada Arán, y cuando entras en esa tierra es en Siria. Por eso les llamaron sirios a ellos, porque son israelitas, bro. Israelitas nada más que no estaban viviendo en esta tierra de Israel, ¿ok? Israelitas viviendo en otra tierra, man, ¿ok? Y enfocándose en Siria. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu poder, un arameo a punto de parecer fue mi padre, o sirio, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, man. ¿Ok? Ese es el punto en por qué mencionó también que es tu hermano, porque hay israelitas viviendo en esa región, que vivieron en esa región, y son nuestros hermanos. ¿Ok? Otro ejemplo es de Doeg. Había otro general, creo que era un general, se me olvida exactamente, aunque si era general o no, de rey David,
pero cuando lo lees te dice que era Doeg, el edomita, pero debe de decir el sirio, que es básicamente un israelita, nuestro hermano. Otra vez, Rey David trató de exterminar a edomitas, bro. Rey David andaba matando edomitas, man. Pero va a bendecir a uno como Obed-Edom, que debe de decir, su nombre verdaderamente es Obed-Adán, ¿ok? Siervo de Adán, o de la tierra, ¿ok? Otros tropiezos aquí en las escrituras, que si no estás estudiando para ser aprobado, vas a caer en ese tropiezo. Tenía creo que más puntos, man, pero ahí lo vamos a terminar. Ya se hizo larga la lección, Salakia, ok, que se hizo tan larga, man. Dios mío, esta lección fue edificante. Hasta la próxima. Shalom.